Listo. Muy buena tarde, ya noche para todos ustedes, los que están conectados en Zoom, también para los que están conectados en Facebook Live también. Muy buena noche, perdón por la hora, me cogió la noche, me tocó venir hoy hacia Monterrey Casanare, entonces la vida está muy complicada, pero bueno, gracias a Dios ya pude estar aquí conectado. En Facebook ya hay dos personas, permítame a ver si puedo ver quiénes son para poderlas saludar. Bueno, voy a empezar con una oración y damos inicio a la prédica de hoy. El estudio de hoy está en el libro, en el primer libro de Samuel, para que vayan buscando en sus Biblias. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 14. Acuérdense que hace 8 días nos acompañó Jimmy Rondón, predicador de la Iglesia de Cristo Internacional en la ciudad de Neiva, y él nos habló de la primer libro de Samuel en el capítulo 13. Hoy nos corresponde el capítulo 14. Bueno, va a empezar con una oración. Cariñoso Señor, Dios, Rey, Padre amado y Santo, que estás en los cielos, que reinas, Señor, y gobiernas por los siglos de los siglos. Todo honor, toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, sean siempre para ti y para tu santísimo nombre, Padre mío. Bendito seas tú, Santísimo Rey, que nos has permitido llegar hasta esta hora, hasta este momento, Santísimo Dios, que nos has acompañado durante todo este día y nos has dado el privilegio de continuar con vida. Muchísimas gracias, Padre mío. Es un privilegio para mí, Señor, seguir viviendo, seguir existiendo, Padre. Ahora nos disponemos a aprender más acerca de tu palabra, Señor, y te ruego, por favor, me utilices por medio de tu Espíritu Santo, Dios, me des sabiduría, me des conocimiento, Padre mío, para transmitir, Dios, las escrituras y el mensaje que tú quieres que llegue a cada una de las personas que están conectadas en este momento, Señor, las que se irán a conectar más adelante o las que irán a ver esta prédica después cuando termine, Santísimo Rey. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Te ruego por las personas que están del otro lado, que disponga su corazón para aprender mucho, Dios, para que puedan compartir al finalizar también su aprendizaje, Santísimo Rey. Y pues bendito seas tú, Señor. Yo te ruego por muchas personas que hoy en día están pasando tantas necesidades económicas, Señor, también de salud. Por favor, bendícelos, está en control de ellos, Santísimo Rey, pero por favor, muéstrales, Dios Santísimo, el camino hacia ti y fortalece su relación contigo, Padre. Te oro, Señor, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Didier Mora va a entrar. Listo. Entonces vuelvo y saludo nuevamente a los que están aquí. Saludo a mi esposa Laura, que está en Villavicencio. Eh, Voy a saludar también a Wilson Torres. Voy a saludar también a Gilberto Londoño, que nos acompaña hoy por primera vez, a Vilma Clarisa, a Norita Martínez también, muy buena noche, a Didier Mora, a Gustavo Mora también, muy buena noche, bienvenidos. Eh, a Liliana Zapata también, muy buena tarde, muy buena noche ya, Liliana, que está conectada como siempre, fiel ahí en Facebook Live. Muy buena noche también y a todos los que están en Facebook. Sí, buena noche, Lidia. Bueno, por favor, vamos al primer libro de Samuel. Vamos a Primero de Samuel. Primero de Samuel. Recuerden que nuestra serie que ya llevamos, esta es la 18ª sesión de esta serie que se llama Tras las huellas de Jesús. Y en esta búsqueda de Jesús a través de la Biblia, ya vamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Entonces, por favor, acompáñenme allá. Lo que voy a hacer es que voy a leer todo el capítulo y luego voy a empezar a desglosar algunos versículos. Y la verdad, yo creo que en este capítulo se nos pueden ir 2 o 3 sesiones. O sea que yo creo que vamos a tener este capítulo 14 por hoy, por dentro de 8 días, y yo creo que hasta dentro de 15 días también. Pero bueno, entremos en materia con esto y voy a empezar a leer una Reina Valera contemporánea y dice así. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 dice: Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: Ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabá,
acompañado de unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, hijo de Finés, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos, pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había dos peñascos agudos, conocidos como Boses y Cené. Uno de ellos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Su escudero le respondió: haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Y Jonatán le dijo: acerquémonos para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos, esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Continúo en el versículo 11 de 1 de Samuel 14. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Y estos, al verlos, dijeron: miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron: vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con manos y pies y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos. A los que caían delante de él, su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un periodo reducido. Versículo 15. Entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Versículo 16. Desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para el otro, en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue. Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: espera, no lo traigas. Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él. Y fueron al campo de batalla, y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Bet-Aven, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre, porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comieran en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel por temor a la maldición. Sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano y la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca.
con lo que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo: tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo: maldito sea todo aquel que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió: mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poquito de miel, un poco de miel, y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Micmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros y los degollaron. Y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo: el pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo. Entonces Saúl les dijo: todos ustedes son unos pecadores. Rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Luego les dijo: sepárense y mézclense entre el pueblo y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüellen y puedan comer carne sin sangre, y así no ofendan al Señor. Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl por su parte construyó allí su primer altar al Señor y dijo: esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron: haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les dijo: antes consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel? Y el Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó: díganme, ¿quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad? Porque juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó: ustedes quédense de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Y ellos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor: concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre, Saúl dijo: ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó: confiésame qué es lo que has hecho. Y Jonatán le dijo: es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano, y por eso tengo que morir. Y Saúl respondió: que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl: ¿tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni un solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. Luchó contra los moabitas, contra los amonitas, contra los edomitas, contra los reyes de Soba y los filisteos, y por donde quiera que iba, salía victorioso. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo 5 hijos. Los varones fueron Jonatán, Isui y Malquisuá. Las mujeres fueron Merab, la mayor, y Mical, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimás. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre Cis era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. ¿Qué escritura tan especial la que vamos a ver hoy? Es una escritura que trae mucho mensaje,
De hecho, por esa razón, creo yo, nos vamos a gastar 2 o 3 sesiones estudiando esta escritura, pero es que es sabrosa, o sea, yo la escucho, yo la leo, yo la estudio, ¿verdad? Y me trae tanto mensaje, me alimenta tanto la palabra de Dios, ¿cierto? Que vamos a gozarnos en esta escritura por lo menos durante 15 días, 8 o 15 días más. Pero bueno, entremos en materia en esto, alisten sus apuntes. Espere, miro a ver quién más entró por ahí. Por ahora nadie más. En Facebook. Bueno, tampoco. Lo que pasa es que hoy, por lo que entré tarde, muy seguramente muchos ya no vieron y se fueron. Bueno, listo. Entonces, dice ahí en el versículo primero de Primera de Samuel capítulo 14, versículo primero, dice, entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas, ven, vamos a pasar al otro lado a la guarnición de los filisteos, pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabá, acompañado de unos 600 hombres. En este capítulo leemos acerca del pobre trabajo que hizo Saúl como líder. Es lo primero que empezamos a ver. Y acuérdense, hace 8 días cuando estuvo Jimmy hablándonos acerca del capítulo 13, hablaba de Saúl como el primer rey de Israel, un hombre que empezó a gobernar ya siendo mayor de edad y quien al principio tenía un corazón apreciable, un corazón que Dios utilizó para ser el primer rey de Israel. Pero a medida que Saúl empezó a tener poder, empezó a controlar al pueblo y a ver, darse cuenta que tenía mucho poder, Saúl entonces empezó a desviarse un poco y entonces empezó a ser desobediente. Dándose cuenta que era un rey, sabía que podía hacer lo que quisiera y tomar las decisiones que quisiera. Aunque en el capítulo 13, en el capítulo anterior, eh, Samuel les había dicho que si el pueblo se mantenía obediente y el rey que Dios había escogido para ese pueblo se mantenía obediente, entonces Dios los bendeciría y siempre estaría con ellos. Pero aquí estamos viendo un rey que se estaba empezando a apartar. Entonces en este capítulo leemos acerca del pobre trabajo que hizo Saúl como líder. No tuvo ni siquiera una buena comunicación con Jonatán, su hijo. O por lo menos eso no es lo que vemos entre el versículo 1 y el versículo 17. Vemos que Jonatán sale y se va y ni siquiera le dice a su papá para dónde va. Ahí había un problema de comunicación entre el papá y el hijo. Además de eso, Saúl también pronunció una maldición insensata con eso de que no comiera ninguno hasta que no lograran la victoria. Eso fue algo insensato porque pues en el capítulo y en el capítulo 13 y en este 14 no nos damos cuenta que Dios les haya dicho que tuvieran que ayunar o no comer hasta que se vengaran o destruyeran a los filisteos. No, por ningún lado dice eso. Fue Saúl quien se inventó esa maldición o ese argumento tal vez para obligar al pueblo a que luchara. Y entonces no era una decisión muy sensata, no, la verdad que estuvo muy mal tomada esta. También este hombre ignoró el bienestar de sus propios soldados al no permitirles comer. El liderazgo que tuvo Saúl, entonces fue deficiente. No fue el resultado de rasgos que haya tenido en su personalidad, porque Dios lo escogió por alguna razón. Dios vio el corazón de este hombre y por eso fue que lo escogió al principio. Entonces, no era por sus rasgos, ¿sí? No era o sea, esta pérdida de autoridad en su liderazgo, no era por rasgos en su personalidad. El problema que estaba empezando a tener Saúl era un problema en su carácter espiritual que iba en decadencia. Iba de un punto alto a un punto bajo, iba decayendo el carácter espiritual de este hombre.
Entonces, para nosotros que podamos ir reconociendo un poco de esto, lo que hacemos nosotros en vida y en este mundo es a menudo el resultado directo de nuestra condición espiritual. Entonces no podemos ignorar la importancia del carácter espiritual en un liderazgo efectivo. Y cuando hablo de un liderazgo efectivo, no estoy hablando de la persona que sea un líder de una iglesia o un predicador o un pastor o como se quiera llamar. Yo cuando estoy hablando de un liderazgo efectivo, estoy hablando también de ese liderazgo que tenemos nosotros en nuestro hogar cuando somos padres, en ese liderazgo que tenemos nosotros en nuestro trabajo si es que somos jefes, o ese liderazgo que tenemos en el estudio o en la universidad si es que somos profesores, o ese liderazgo que tenemos nomás en liderar nuestra propia vida. Es que nosotros somos líderes innatos, inherente en nosotros el liderazgo, porque al primer ser que lideramos nosotros es a nosotros mismos y administramos nuestra propia vida. El problema es que nos pasa lo de Saúl, ¿no? No sabemos administrar bien nuestra propia vida. No sabemos liderar bien nuestra propia vida y empezamos con emociones. Entonces, desde un punto espiritual, emocional alto, y a veces empezamos desde ahí hacia abajo a decaer. Y nos falta aprender a tener comunicación con nuestra propia familia, aún con nosotros mismos. Ni siquiera nos sabemos comunicar con nosotros mismos, eso pasa. No es algo de asombrarse, sino que a veces uno ni siquiera uno mismo se conoce. Y a veces cuando uno comete pecados, uno sale, pero uy, yo haciendo estas cosas no puedo creer. Pues sí, eso pasa, ¿cierto? Y entonces estamos bien, aquí estamos empezando a ver la decadencia de un líder como Saúl, el primer rey de Israel. Y aquí voy a dejar una tarea que me gustaría que ustedes anotaran ahí, anoten ahí entre sus apuntes esta tarea que les voy a dejar para dentro de 8 días. Mientras tanto, muy buena noche para Margarita Ramos, para Altagracia Hinojosa y Luis Vitrago, que están viendo, sí, están en un grupo, muy bien, ok, un saludo para ellos también, muy buena noche. Buena noche para todos, ¿quién más está por ahí? Por ahora nadie más. Bueno, muchachos, la tarea es la siguiente. Para dentro de 8 días, por favor, me cuentan en qué escritura y de qué manera murió Saúl y su hijo Jonatán. Ojo, ¿en qué escritura está y de qué manera murió Saúl y su hijo Jonatán? ¿Y para qué quiero que analicemos eso? Eso quiero que lo analicemos o que ustedes lo busquen esa tareita allá, porque lo que quiero que ustedes analicen ahí es cuando nosotros estamos liderando no solamente nuestra vida, sino que somos padres o, como les decía, jefes o líderes de una iglesia o lo que sea, y nosotros lideramos mal, detrás de nuestro liderazgo, si caemos, no solamente caemos nosotros, sino las personas que nos rodean. Y a veces caemos de tal manera tan tenaz que por delante nos llevamos a muchas personas. Entonces este punto que vamos a pegar acá en 8 días con la tarea de que me cuenten en qué escritura y de qué manera murieron Saúl y Jonatán. Es para darnos cuenta cómo la decadencia espiritual o de un liderazgo espiritual puede causar un daño no solamente a nosotros, sino a las personas que nos rodean. ¿Sí? Bueno, sigamos ahí. Ahora, dice ahí también, o uno se podría estar haciendo la pregunta, ¿por qué iría Jonatán solo a atacar a los filisteos? ¿No sería algo imprudente? O sea, ir a atacar a los filisteos él solo, con su escudero, y ni siquiera contarle a su papá. Entonces Jonatán pudo haber estado cansado del largo y desesperado empate que había en la batalla. ¿Sí? De pronto, en este caso, al parecer, Jonatán confiaba más en Dios que lo que confiaba su papá Saúl. ¿Sí? Entonces Saúl al parecer confiaba en que Dios daría la victoria y quiso actuar
con base en esa confianza que le tenía a Dios. Además sabía que el número de los filisteos no era un problema para Dios, ¿sí? Y quizá no le dijo a su padre nada acerca de su misión porque pensó que Saúl no lo hubiera dejado ir, ¿no? De pronto, si le hubiera contado a Saúl, de pronto Saúl, no, ¿usted qué va a hacer por allá a arriesgar su vida? De pronto no lo hubiera dejado ir. Pero al parecer, Jonatán tenía mucha más confianza y fe en Dios que la que tenía Saúl. Y esto nos va a hacer recordar más adelante cuando estemos estudiando acerca de David. Cuando David se enfrenta con Goliat, ¿sí? Ningún otro soldado hebreo, judío, se arriesgó a enfrentarse contra Goliat. Solo un niño, pastor de ovejas, se atrevió. Y esto sucedió porque David, tanto como Jonatán en esta escritura, eran jóvenes que tenían plena confianza y plena seguridad en el poder de Dios. Por eso a mí me duele tanto la muerte de Jonatán, ¿sí? A causa de la desobediencia de su padre Saúl. Además que Saúl también tenía, Saúl empezó con el tiempo, a medida que tenía poder, empezó a desarrollar en su carácter, como envidia, como egoísmo, como egocentrismo empezó a desarrollar Saúl en su carácter. En el versículo 6 de esta primera escritura, de este primer libro de Samuel, capítulo 14, primera de Samuel 14, versículo 6. Muy buena noche para Lina María Mogollón, Margarita Ramos, Luis Vitrago, todos los que están ahí conectados. Bienvenidos, mi cuñadita. Liliana Zapata me dice que ya se sabe la tarea. Yo sé que sí. Yo sé que sí te la sabes. Bueno, el versículo 6 dice, entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a pasar la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo, con muchos hombres o con pocos hombres. Vea la confianza de este muchacho. Para Dios no es difícil vencer con muchos hombres o con pocos hombres. Y esto daba confianza, ¿sí? Aquí vemos la confianza que Jonatán tenía en Dios. Entonces Jonatán y su escudero no representaban una fuerza que pudiera atacar a un ejército tan grande como el filisteo, que en el capítulo 13, que vimos hace 8 días, que nos contó Jimmy, vimos que eran como 6,000 hombres que habían de los filisteos, y Saúl apenas tenía 600, y se le desertaban, ¿no? Pero mientras todos los demás tenían miedo, ¿cierto? Incluyendo al papá Saúl, Jonatán y su escudero confiaron en Dios, sabiendo que el tamaño del ejército de su enemigo no iba a mellar la capacidad que Dios tenía para ayudarlos. Entonces Dios lo que hizo fue honrar la fe y la acción valerosa de estos dos hombres con una victoria contundente, ¿cierto? Pero Dios honró es por ese preciso poder de fe que había en Jonatán. Y obviamente en el escudero, porque el escudero hubiera podido decir, no, gracias, yo por allá no voy, vaya usted solo, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Pero no, vemos aquí un joven con mucha fe y mucha confianza en Dios. Entonces esto nos hace recordar cuando nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Dónde está nuestra fe en Dios? ¿Qué pasó? ¿Vamos a ser un Jonatán que se enfrenta a un ejército? ¿O vamos a ser un Saúl que se queda allá detrás, debajo de un árbol ahí en el extremo de Gabá, esperando a ver con miedo qué pasa? No, eso no somos nosotros. O a eso no nos llamó Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros que nos fortalece, que nos anima. ¿Cómo vamos a tener miedo? ¿Sí? Dios está de nuestro lado, entonces con fe es que nosotros vamos a enfrentar lo que se nos venga por delante. ¿Sí? Y si a ti en estos momentos te está pasando una situación difícil, oye, algo te están queriendo decir. Si es algo en tu salud, si es algo en tu familia que le está pasando alguna cosa, si están enfrentando alguna situación difícil,
pues saca de adentro esa fe que Dios te dio. Recuerden que Jesús nos lo enseñaba. Esta serie se llama Tras las huellas de Jesús, y Jesús nos enseñaba. Nos decía, si tienes la fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, quítate y bótate al mar, o muévete. Un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña, y en algunas predicas que he hecho antes les he dicho, la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando ella crece, llega a ser un arbusto o a veces hasta un árbol. Crece bastante y es muy robusto, ¿cierto? Así debería ser nuestra fe. Una fe que se vaya desarrollando. Yo no saco nada con ponerme a orarle a Dios en las mañanas o en mis tiempos con Dios, a decirle, Dios, dame más fe, dame más fe, dame más fe. ¿Para qué quiero más fe si no puedo con la que ya tengo? Lo que necesito es desarrollar la que ya tengo, que se haga más grande. Después de que tu fe sea más grande y se haya desarrollado, pues ¿para qué vas a pedir más fe? Si con como un grano de mostaza puedes mover un monte, no necesitas más. Y si te has sentido alguna vez rodeado por el enemigo, por situaciones difíciles que has enfrentado, circunstancias muy abrumadoras, recuerda que Dios no se intimida nunca por nada. Dios no se intimida por el tamaño del enemigo, ni tampoco Dios se va a intimidar por la complejidad del problema que tú tengas con Él. Con Dios siempre hay suficientes recursos para resistir las presiones y ganar las batallas que sean. Entonces, si Dios a ti te ha llamado a actuar, entonces con valentía y con la fe de Dios vas a enfrentar. Con Dios los recursos van a ser superiores a tus problemas. ¿Sí? Deposita tu confianza en Él, en Dios, para que puedas vivir realmente una victoria, como le pasó a Jonatán, y no te quedes allá arrumado como le pasó a Saúl. Es que, ¿qué ejemplo le está aquí dando el hijo al papá? Cuando debía ser al contrario. El papá era el que debía estar allá, no, ven, vamos hijo, pero vea, aquí fue el hijo el que le dio una lección al papá. Jonatán no tenía autoridad para guiar todas las tropas a la batalla. Él no tenía esa autoridad. El papá, al parecer, todavía no lo había hecho general o comandante del ejército. Entonces, Jonatán no tenía la autoridad para guiar a todo el ejército, pero pudo comenzar con una pequeña acción él mismo, en una esquina del campo enemigo, allá. Pudo empezar para poder animar y motivar a todos los demás soldados. Y cuando lo hizo, el pánico se apoderó de los filisteos, les dio miedo. ¿Por qué? Porque el que estaba peleando por Jonatán y su escudero era Dios, el más poderoso. Por eso a los filisteos dice ahí que les dio miedo. Los hebreos que habían sido reclutados en el ejército filisteo dice ahí que hicieron una revuelta. Y los hombres que se escondieron en las montañas, porque acuérdense que en el capítulo anterior, en el capítulo 13, se le desertó la gente a Saúl, al rey Saúl, se le desertó y se escondieron en cuevas y en montañas por allá, se escondieron del miedo que tenían. Y el pueblo se escondió del miedo en cuevas y en montañas porque eso fue lo que les transmitió Saúl, que era el rey, el líder. Y cuando yo les he dicho, cuando la cabeza está fallando, el resto del cuerpo falla. Y si la cabeza tiene miedo de enfrentar las situaciones que vive cada día, pues ¿qué cree usted que le va a pasar al resto del cuerpo? Pues va a tener miedo. Por eso en el capítulo anterior, el pueblo se le desertó a Saúl, porque el mismo Saúl tenía miedo. Le faltaba confianza en Dios. Pero aquí vemos un hombre que rompió el paradigma, Jonatán. Dijo, no, ¿cómo puede ser esto? No, si estoy con Dios y estamos con Dios, ¿por qué vamos a tener miedo? Entonces los hebreos que habían escapado y huido aquí otra vez volvían. Recobraban su valor por la acción de un hombre como Jonatán. Y regresaron para combatir, regresaron para pelear, gracias al liderazgo de ese muchacho.
Entonces, cuando usted se enfrente a un obstáculo que esté más allá de su control, pregúntese qué pasos puede dar ahora para encontrar una solución. Y le recomiendo, el primer paso que hay que dar es orar, tirarse al piso de rodillas y decirle a Dios, Señor, no puedo con esto. Ayúdeme, Padre, esto está tenaz, es muy difícil para mí. Y créame que Dios te va a escuchar. Quizá unos pocos sean justamente lo que se necesita para echar a rodar la cadena de acciones que nos llevarán a la victoria. Con una sola decisión, con un solo hombre. Así como dicen en una película que le gusta a mi hijo y a mí, El Hombre Araña, un hombre puede hacer la diferencia. Un hombre puede hacer la diferencia. Y si todos pensamos así, entonces ya somos muchos. Cuando ahí dice en el versículo 19 de Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 19, está la expresión, detén tu mano. De hecho, dice, el versículo completo dice, y mientras Saúl hablaba con el sacerdote y el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento, entonces Saúl le dijo al sacerdote, espera, no lo traigas, o detén tu mano, o sea, no lo vaya a hacer. ¿No? Porque ¿qué había hecho Saúl en ese momento? Saúl había hecho traer el arca del Señor. Y acuérdense que esto ya le había pasado al pueblo de Israel antes de que tuvieran un rey. Acuérdense que eso fue como en el capítulo 4 de Primera de Samuel, ¿se acuerdan que lo vimos? Que el pueblo tuvo tanto miedo de los filisteos porque murieron como 30,000 israelitas ese día. Creo que está en Primera de Samuel capítulo 4, eso ya lo habíamos estudiado. Y tuvieron tanto miedo que fueron hasta Silo y se trajeron el arca de Dios que estaba allá en el tabernáculo guardadita. ¿Se acuerdan que yo les dije que prácticamente le robaron a Dios? Le quitaron algo a Dios, se lo sacaron sin permiso. En ese capítulo, acuérdense, ellos fueron y sacaron el arca de Dios del tabernáculo y se la llevaron que para que fuera de amuleto, se la llevaron para que peleara por ellos. Y acuérdense lo que pasó. Lo que pasó fue que al final terminaron siendo derrotados los judíos y fuera de eso los filisteos capturaron el arca de Dios. ¿Recuerdan que se llevaron el arca para... Estuvo en 3 ciudades, habían 5 ciudades de los filisteos y en 3 ciudades estuvo esa arca y en todas las 3 ciudades hizo estragos, ¿se acuerdan? Que al final los filisteos, los príncipes filisteos dijeron, no, devolvamos esa arca porque si la seguimos teniendo aquí nos va a matar a todos. Porque Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios dejó capturar esa arca esa vez para demostrarle no solo a los judíos, sino a los pueblos de alrededor que Dios tiene el poder de enfrentar lo que sea. Y en este versículo 19, cuando Saúl pidió primero al sacerdote que trajera el arca, cuando dice, espera, no la traigas, ¿cierto? Cuando dice, espera, no la traigas, ahí entonces lo que está haciendo, en otras versiones dice, detén tu mano, se refiere al uso también del urín y del tumín, que eran unas piedras que utilizaban para poder preguntarle a Dios. Estas eran sacadas del efod, de lino, de un chaleco que traía el sacerdote, como una manera de determinar cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí? Por medio del urín y del tumín, ellos le preguntaban a Dios. Entonces Saúl apresuraba las formalidades de recibir una respuesta de Dios. Pero acuérdense que Dios ya no le hablaba a Saúl. Desde el capítulo 13 anterior, cuando Saúl desobedeció, Dios dejó de escuchar a Saúl. Ya no lo quería oír. ¿Sí? Que no nos vaya a pasar eso. Que no nos vaya a pasar eso que lleguemos a un punto donde Dios ya no nos quiera oír a causa de nuestra desobediencia, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de compromiso, de nuestro pecado. Porque recuerden que si hay mucho pecado, Dios no va a escucharte. ¿Sí? Y entonces lo que hacía Saúl era tratar de buscar una respuesta, de adelantarse a las circunstancias, ¿sí? Y entrar en la batalla y aprovechando la confusión de los filisteos, pero él quería saber qué tenía que hacer.
y Dios ya no le quería hablar. ¿Sí? El versículo 24 de Primera de Samuel capítulo 14, el versículo 24 dice: ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. Imagínese usted. Y nosotros leemos, yo leo el capítulo 13, el anterior, y leo este capítulo, y yo por ningún lado escucho que Dios haya dado la orden de que tenían que permanecer en ayuno para vencer. Por ningún lado veo eso. Pero Saúl se le ocurrió colocar esa orden. Entonces Saúl hizo un voto sin pensar en las complicaciones o en las implicaciones que eso traería. Saúl no pensó en los resultados de poner a aguantar hambre al pueblo en plena batalla. Entonces sus hombres estaban demasiado cansados para pelear. Estaban débiles. Estaban hambrientos. Estaban tan hambrientos que cuando leemos más adelante empezaron a comer carne cruda, que todavía chorreaba sangre. Imagínense el hambre tan tenaz que tenía esta gente, que empezó a comerse la carne cruda, con su sangre y todo, por el hambre que tenía. Y eso era en contra de las leyes de Dios. No se podía comer carne con sangre. Se tenía que degollar al animal y desangrarlo completamente. ¿Sí? Eso era lo que se tenía que hacer, o esa era la orden de Dios. Saúl casi mata a su propio hijo por inventarse esa promesa o ese voto que hizo. Entonces el voto impulsivo de Saúl sonaba heroico, pero tenía unos efectos colaterales desastrosos, como la muerte de su hijo. Entonces, si tú estás en medio de un conflicto, evite hacer declaraciones o promesas o votos a Dios impulsivas que después se vea forzado a realizarlas y que usted ya no las quiera hacer. Mire, yo desde que empecé en el cristianismo aprendí que a Dios no hay que prometerle cosas, ni hacerle votos de nada. Eso a Dios no le agrada. Realmente no. Aunque algunas personas enseñan eso, y en algunas congregaciones y en iglesias enseñan eso como, hágale votos a Dios, hágale promesas a Dios, y Dios lo va a ayudar en eso. Dios no se complace en eso. Dios se complace en un corazón obediente. No le prometa, hágalo. No lo prometa, hágalo. Esto me hace recordar de un amigo ahí en Villavicencio, que una vez yo en mis prédicas tenía la tendencia de decirles: ay, perdón, no pude llamar a los hermanos esta semana, a los hombres, pero yo los voy a llamar a fulanito de tal que está mal. Y siempre decía lo mismo y nunca llamaba. Hasta que un día un discípulo de Villavicencio llegó y me confrontó y me dijo: hermano, vea, no lo diga, no diga que lo va a llamar, hágalo. Porque usted nos dice a nosotros que lo va a hacer y no lo hace, está quedando mal usted. Entonces no nos diga eso, hágalo. A Dios no le agradan las promesas y los votos. A Dios le agrada la obediencia, el corazón humilde. Entonces, hágalo. No se ponga a prometer cosas que después no va a cumplir. Para terminar por el día de hoy, por esta sesión, voy a hablar un poco de este hombre Saúl, como una pequeña biografía de Saúl. Y en 8 días analizaremos más esta escritura de Primera de Samuel capítulo 14, que si se dan cuenta, esto que estoy haciendo hoy es apenas una introducción a este capítulo, porque este capítulo hay mucho de donde sacar mucha enseñanza, y más cuando hablamos de encontrar a Jesús en ellas. Y aquí la huella que yo encuentro de Jesús está en Jonatán. Está en Jonatán, en un joven fiel, lleno de fe y obediente. Ahí está la huella de Jesús, en Jonatán. Un hombre valiente que no le temió a un ejército tan grande como el filisteo, que le dio vigor y ejemplo incluso a su propio padre. Entonces, Saúl. Las primeras impresiones que uno tiene de Saúl
cuando empezamos a estudiar de Saúl, que eso fue como en el capítulo 10 de este primer libro de Samuel, en el capítulo 10 empezamos a escuchar de Saúl. Y al principio vimos a un muchacho, un joven con muchos talentos y muy valiente y con un corazón humilde y un corazón que Dios decía, uno decía, uy, Dios tomó una buena decisión con este hombre. Y sí, Dios en ese momento tomó una buena decisión, pero como el corazón del hombre es cambiante, nosotros tenemos un corazón que varía tanto. Nosotros un día pensamos una cosa y al otro día estamos pensando otra. Entonces las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando la imagen creada por la apariencia de una persona se contradice con sus cualidades y con sus habilidades. Así como dice un ex jefe mío, él decía, mire Carlos, lo que pasa es que no me cuadra el audio con el video. No tiene ninguna relación el audio con el video. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan visto una película donde usted ve el video y el audio se escucha después. Entonces usted dice, ¿cómo así? Si la escena ya está en otra cosa, ¿por qué se escucha eso? O sea, no cuadra, no hay relación el audio con el video. Entonces no hay relación entre lo que se dice, entre lo que se piensa y entre lo que se hace. Saúl era la imagen visual ideal de un rey, pero las tendencias de su carácter a menudo eran contrarias a las órdenes de Dios. Y eso sí no puede pasar. Mi carácter, la tendencia de mi ideal y de mi pensamiento no puede ser o no puede ir en contra de las órdenes de Dios, porque estaría mal. O sea, ¿cómo voy a ir en contra de las órdenes de Dios, que ha sido el creador de todo lo que existe? ¿Sí? Saúl fue el líder escogido por Dios, pero esto no significaba que fuera capaz de ser rey por sí solo. Uno no puede gobernarse ni a sí mismo, ni a su familia, ni a sus empleados, ni a sus alumnos por sí solo. Es muy difícil y muy complicado. Créame que es mejor cuando usted lo hace con la ayuda de Dios. Ahí usted se aprende a ser un buen líder, un buen gobernante. Y durante el reinado de Saúl, ¿sí? Durante su reinado y cuando obedeció a Dios, porque tuvo tiempos en que él obedeció a Dios, inicialmente obedeció a Dios cuando empezó como rey. Ahí Saúl tuvo grandes éxitos. Usted lea el capítulo 10 de este primer libro de Samuel, del capítulo 10, usted va a empezar a ver que Saúl tuvo muy buenos logros gracias a ser obediente a Dios. Pero sus grandes fracasos surgieron cuando actuó por su propia cuenta. Y eso lo vimos hace 8 días en el capítulo 3. La orden que le dio Dios hace 8 días, la orden que le dio Dios a Saúl era, espérese ahí a que venga Samuel y haga la ofrenda y yo le digo a Samuel qué es lo que van a hacer. Y entonces como la gente se le desertaba a Saúl, pues él fue y cogió el animal, él mismo lo degolló y él mismo lo ofrendó. Y eso no lo podía hacer, eso lo tenía que hacer era Samuel. Y desobedeció y empezó con su carácter de desobediencia. Y eso fue lo que empezó a traerle fracasos. ¿Sí? Saúl tenía materia prima para ser un buen líder, como todos nosotros. ¿Sí? Tenía apariencia, valor, acción. Incluso sus debilidades pudieron haber sido utilizadas por Dios si Saúl las hubiera reconocido y puesto en manos de Dios. Entonces, créanme, todos tenemos debilidades, todos. Pero si nosotros cogemos esas debilidades y las ponemos en manos de Dios, créanme que esas debilidades Dios las vuelve en fortalezas. No hace mucho yo prediqué acerca de la ira, que una ira bien enfocada es utilizada por Dios. Ah, pues hablando de Saúl, porque a Saúl le pasó eso. Hace como 3 estudios, acuérdense que un rey moabita, sí fue moabita, le dijo a los sacerdotes o a los líderes israelitas que o se entregaran o que hicieran un pacto con él y el pacto con él era que le sirvieran, pero que se dejaran sacar los ojos. Y cuando Saúl escuchó eso, dice que Saúl se llenó de ira
y descuartizó 2 bueyes del papá y los regó por todo Israel y les dijo, esto le va a pasar a los bueyes de los que no vengan a pelear conmigo. Y todo el mundo vino y fue a pelear con Saúl en esa ocasión. Y Saúl logró la victoria. ¿Sí? Incluso en nuestras debilidades, si las ponemos en manos de Dios, Dios las convierte en fortalezas. Entonces las propias decisiones nos separan de Dios, nuestras propias decisiones nos separan de Dios. Y a la larga separaron a Saúl de Dios y lo separaron del pueblo y lo separaron del reinado, de su reinado, porque recuerden que ese reinado se lo quitaron a Saúl y a su descendencia porque de esa descendencia no quedó casi nada, quedó solo un muchacho, ¿cierto? Que después pasó muchas penalidades porque ese muchacho era enfermo, no pudo reinar. Entonces el reinado pasó a David, el rey David. Entonces de Saúl podemos aprender que mientras nuestros puntos fuertes y habilidades nos hacen útiles, es nuestra debilidad lo que nos hace inútiles. ¿Sí? Entonces, nuestros puntos fuertes y nuestras habilidades nos hacen útiles. Pero nuestra debilidad es la que nos hace inutilizables. Pero como les decía, aún esas debilidades, si las ponemos en manos de Dios, Dios las convierte para bien. Por eso nos transforma. Eso fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz. Murió en la cruz para darnos salvación, para renacer en un hombre nuevo, para ser diferentes, para que nuestras debilidades se las dejáramos a Él y Él nos brindara de todas sus fortalezas. Entonces nuestras habilidades y talentos nos hacen ser herramientas de Dios, pero nuestros fracasos nos recuerdan que necesitamos un artesano, necesitamos un moldeador, alguien que tome el control de nuestras vidas, y ese es Dios. Cualquier cosa que logremos por nuestra cuenta es solo un indicio de lo que Dios podría hacer por medio de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces dejemos que sea Dios quien controle nuestra vida, que nos enseñe a tomar control de nuestra vida. Y por hoy era lo que yo quería enseñar, o lo que Dios me mostró que debería enseñarle a ustedes. Espero hayan podido aprender algo de esto y como les digo, en 8 días vamos a seguir profundizando más en este estudio de Primera de Samuel capítulo 14 y vamos a encontrar muchas otras cosas que nos van a dar más herramientas para nuestra vida, para mejorar en nuestra relación con Dios, para mejorar nuestra vida alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros empleados, con todos. ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata el cristianismo. De servirle a Dios, de amarle a Dios, de ser fiel a Dios, de ser obedientes a Dios, de creerle a Dios y de poner a Dios por encima nuestro. Que sea Él quien luche por nosotros. Que sea Dios quien enfrente esos monstruos y esos ejércitos. Aquí vimos un muchacho como Jonatán y su escudero se enfrentaron a un ejército y así le dieron el valor al pueblo que necesitaba para enfrentar. El día de mañana tengo que estar por allá en el Cisga. Una situación muy difícil que están viviendo mi mamá y mi papá. Y vamos a enfrentar un monstruo gigante. Es tal vez, uno lo vemos a veces tan grande que le quiere hacer daño a nuestros viejos por el simple hecho de que es rico y tienen plata y tienen dinero y que pueden quitarle al campesino lo poco que tiene, de que pueden hacer con el campesino y con la gente pobre lo que se les dé la gana. Y yo voy confiado mañana.
de que Dios va a pelear esa batalla por nosotros, de que será Dios quien esté ahí enfrente. Entonces, enfrentemos esas situaciones con Dios. Él es quien va a pelear por nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo. En Facebook veo varias personas ahí que acabaron de entrar. Carmen Miranda, Mada Armendáriz, Oscar Herrera, Carlos Jacinto, Tere Ramírez también. Muy buena noche. Espero que les haya podido servir algo de lo que vimos hoy. Si no lo lograron ver completo, apenas termine, esto queda regrabado, pueden volver. Carmen Miranda está saludándonos desde BC México. Carlos Jacinto está desde Yucuquimi, Ocampo, Oaxaca, México también, ¿cierto? Altagracia Hinojosa también nos da muchos saludos. Aquí en Colombia, a todos, muchas gracias a ustedes que se conectan. Perdón por la tardanza el día de hoy. Esta semana para mí ha sido una semana. Esta semana para mí fue como es la semana de esas máquinas que exprimen el jugo de naranja. Mi suegro tiene una máquina de esas. Esta semana fue como una máquina de esas, que lo cogen a uno, uno es la naranja y cogen y lo exprimen hasta que ya sale la última gota de jugo. Y lo más tenaz es que la semana no ha terminado, todavía me queda mañana y pasado mañana. Pero no importa, todavía tengo mucho jugo por dar. Así que me pueden seguir exprimiendo, que Dios es quien me da a mí ese jugo. Eso lo vimos ahorita el domingo. Soy la sal que le da sabor a este mundo, igual que ustedes, mis hermanos cristianos. Somos la sal que le da sabor a este mundo. Somos la lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Entonces, ánimo a todos ustedes. Yo sé que en esta pandemia, en esta cuarentena está difícil, duro todo, la economía, la salud, el estar metidos en la casa mucho tiempo, todas esas cosas. Y los que estamos trabajando también nos sentimos mal porque el trabajo se nos cuadriplicó y estamos así exprimidos como un juguito de naranja que ya no le queda más. Pero créanme, vamos adelante con Dios, que vamos a sobrellevar esto y vamos a salir avantes ante esta situación. No les digo que pronto, porque esto del coronavirus va para largo. Ya se inventaron, ya tienen varias vacunas, pero de aquí a que las prueben y hagan más estudios se nos puede ir por lo menos otro año. Entonces, y cuando la tenga, pues ni siquiera sabemos quién la va a fabricar, cuántas dosis se pueden fabricar, cuánto va a valer. Entonces, nada, ustedes no pongan su confianza en vacunas, en curas, no pongan su confianza en ivermectinas, no pongan su confianza en hidrocloroquinas, en en óxido de cloro, no pongan su confianza en ese medicamento que hoy ya estaban hablando esta mañana, otro que se inventaron. No empiecen a tomar cosas raras y esas cosas que no están investigadas, que no han sido aprobadas. Por favor, cuiden su salud. Yo más bien les aconsejo que busquen a Dios. En Dios está todo lo que necesitamos. Él se va a encargar. Él se va a encargar de todo. Y aun si Él nos reclama para ir con Él, amén. No hay mejor privilegio que ir a habitar con Dios. Pero eso sí, prepárese. No vaya a ser que le den la sorpresa de que Dios lo reclame y tenga usted que ir a rendir cuentas y resulta que no va para arriba, sino que va para otro lado. Entonces, por favor, ánimo en su relación con Dios, su espiritualidad, su familia, todo, por favor, manténgase firmes. Ámese, amémonos todos los unos a los otros, apoyémonos, hablémonos, comuniquémonos, animémonos, oren por mí, escríbanme si hay que orar por ustedes también. Yo tengo ahí una lista, hoy no alcancé a orar por el tiempo, pero yo la tengo y en mis relaciones con Dios también oro por esa lista, no se preocupen. Y oren también por mí porque Dios me ayude y nos pueda mantener a todos firmes. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias a los que están ahí en Facebook. Yo con esto me despido en Facebook y me quedo con los que están en Zoom. Ah, Yanni Rodríguez desde Panamá, mi cuñada también se acabó de, de, de conectarnos, ya llevaba tiempito ahí, hasta ahora la vi. Ok, entonces a todos y a todos los que se han conectado en Facebook y todo, bendiciones, muy buena noche, que descansen. Recuerden que nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para el servicio y de hoy en 8 días a las 6:30 de la tarde para estas reuniones de familia. Acuérdense de la tarea,
que por favor busquen en la Biblia y me digan en qué escritura murieron Saúl y su hijo Jonatán y de qué manera murieron. ¿De qué manera murieron ellos dos? ¿Listo? A todos ustedes de Facebook, muchas gracias, que tengan muy buena noche y que descansen. Dios me los bendiga. Ah, perdón, y voy a cerrar con una oración. Cariñoso Padre Dios, Rey de Israel, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por permitirme llegar, Dios, a Monterrey, estar acá preparándome para mañana, Dios, gracias por permitirme predicar tu palabra, llevar el mensaje a muchas personas, Santísimo Dios, y te ruego por ellos, Padre mío, que por favor los bendigas y los ayudes en estos momentos, si tienen situaciones difíciles, si pasan por enfermedades o por lo que sean sus vidas o en las de su familia, por favor bendícelos y ayúdales a tener confianza y fortaleza en ti como lo tenía Jonatán, Dios. Y que puedan ellos darse cuenta que la fe es la que mueve las montañas, Señor, y que la fidelidad y la obediencia en ti es lo que nos da la fuerza de enfrentarlo todo, Padre mío. Muchas gracias, Dios, en tus santas manos encomiendo esta noche para que todos podamos descansar y te ruego por las personas que después vayan a ver esta prédica, que también puedan aprender mucho, Señor, bendícelos a ellos también, Padre. Te oro y te agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces a los de Facebook, muchas gracias, que tengan muy buena noche, hasta luego. Bueno.